buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 15 de noviembre. Una jornada, como solemos hacer cada día, en la que le vamos a contar algunas de las principales cuestiones de las que se habla ahora mismo en Lanzarote. Y en tiempo de entrevista contaremos con un parlamentario regional, Marcos Hernández, del Partido Socialista, en una entrevista que hemos grabado ya previamente a primera hora de esta mañana por cuestiones de agenda de nuestro protagonista. Antes de nada vamos a saludar a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida, como cada día, a este tiempo de noticias. Y lo primero que tenemos que contarles no son, desde luego, noticias agradables. Es algo que está de boca en boca y que se comenta muchísimo en estos días desde el pasado viernes. El estado de salud del alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, ha empeorado en estas últimas horas. La pasada semana tuvo que ser ingresado al sufrir problemas de carácter respiratorio. Él mismo, el pasado día 6 de octubre, había afirmado en una carta que dirigió a todos los vecinos de San Bartolomé que después de distintas pruebas que se le habían ido realizando durante los últimos meses, prácticamente con toda posibilidad, el diagnóstico era el de la ELA, de una enfermedad muy temida, la esclerosis lateral amiotrófica. Bien, pues en estas últimas horas, desde el pasado viernes, su estado de salud se ha resentido de forma bastante preocupante y son las últimas informaciones que podemos darle a esta hora de la tarde, y que la propia presidenta del Cabildo ha suspendido la agenda de las cuestiones políticas del día a día que tenía en esta jornada. Bueno, pues es, como les apuntaba, noticia de última hora, y por expreso deseo de su entorno más cercano no apuntamos absolutamente nada más, porque tampoco nos han apuntado nada más. Pero, insistimos, el estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Vamos con otras cuestiones, porque al margen de esto ha sido un fin de semana bastante movido, Paola, en relación a la policía local, o de todo lo que conlleva la policía local de Arrecife, que a veces no tiene tiempo ni de contarlo prácticamente, de todas las cosas que les pasan, ¿no? Sí, desde luego, ha sido un fin de semana bastante movidito. Yo espero que todo esto que está sucediendo sea, entre otras cosas, lo que les haga reforzar de algún modo o hacer algún operativo especial, que yo imagino que ya lo tendrán pensado, de cara a las Navidades, Jaime, porque no han llegado esas fechas tan complicadas y ya estamos viendo lo que estamos viendo. Ahí se ve en la noticia, efectivamente ha sido un fin de semana muy complicado, la policía no ha ni siquiera respirado. Pues te detallo un poco. Por una parte, 7 conductores bajo los efectos del alcohol, Jaime. De estos 7 conductores, 3 han sido denunciados por falta administrativa, porque al no llegar a superar, digamos, la tasa límite para considerarse delito, y otros 4 sí que han sido puestos a disposición judicial porque se ha superado esa tasa, por tanto se considera delito. Es más, de estos 4, 2 han protagonizado accidentes de tráfico, y uno de estos 2 no tenía ni siquiera permiso de conducir, con lo cual, evidentemente, es una acumulación de delitos que ya están, como digo, puestos a disposición judicial. Además, aparte del tema de los conductores y de accidentes de tráfico, también peleas. Concretamente se han disuelto 3 peleas a lo largo del fin de semana. De estas 3 peleas, en una de ellas, una de ellas ha requerido que 2 personas requieran de asistencia sanitaria. En estas 3 peleas han habido 6 personas implicadas y denunciadas por alteración al orden público, como es normal, y además, y lo que es más grave, no se trata de pequeñas peleas, sino que en 2 de ellas también se utilizaron armas, en una de ellas un arma blanca y en otra de ellas un fusil de pesca, con lo cual, lo que decíamos al comienzo, un fin de semana bastante movido, y que evidentemente y desafortunadamente es a lo que acostumbramos en Arrecife, y que espero que de cara a las próximas fechas se refuerce la seguridad, Jaime. No responde así, digamos, a nada. Bueno, luego hablaremos en tiempo de tertulia, por cierto, en torno a ese refuerzo de la seguridad, porque para variar se ha armado bronca política cuando se ha pedido en el Parlamento de Canarias que Lanzarote tenga un destacamento de la Policía Canaria. Es verdad que en la exposición de motivos, digamos, los solicitantes, el Partido Popular había vinculado diciendo es que está creciendo mucho el turismo, es que está creciendo mucho la inmigración, es que hay mucha gente en paro y tal, y, en fin, depende cómo lo expliques, da la sensación de que estigmatizas a la gente que está en el paro, a la gente que nos visita y a la gente que viene, a los migrantes, ¿no?
Pero es verdad que Lanzarote, es mi opinión, luego insisto en la tertulia, lo podremos debatir, es verdad que si de mis impuestos, de los suyos, de los tuyos, de los de todos, estamos pagando la Policía Canaria, bueno, qué menos que la tengamos aquí, ¿no? Evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo, todo lo que sea reforzar la seguridad, bienvenido sea aquí en la isla, en Lanzarote y en cualquier isla que así lo necesite, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y también refuerzo lo que acabas de mencionar, el argumento, o sea, digamos la petición está muy bien, pero los motivos y los argumentos por los que se pide, ahí discrepamos un poco, o a no ser que lo hayamos malentendido nosotros. O que se hayan explicado mal. Que exacto, por eso digo que se hayan explicado mal o que lo entendamos mal nosotros, pero el caso es que en principio no me convence demasiado los argumentos. La petición, insisto, sí estoy conforme y de acuerdo. Enseguida vamos a la entrevista con Marcos Hernández, pero antes les contamos algo que también estaba pendiente del fin de semana anterior, que hubo mal tiempo y no se pudo realizar la prueba deportiva, la travesía Costa Norte en aguas abiertas, que lleva el nombre de Lionel Morales, y que el foco de atención estaba puesto, Paola, en Alejandro Velázquez, el hombre que iba a reivindicar la inclusión de todo tipo de personas dentro de este programa deportivas, nadando con los pies amarrados. Sí, y Jaime o atados. Atados, sí, atados, amarrados, lo que nos guste más. Yo es que ni siquiera he dicho amarrados, sino amarrados. Amarrados, sí, es que es así, es así. Sí, así es, Jaime. Hay que recordar que ya lo habíamos mencionado, el motivo principal de su reivindicación es su hija de 10 años que, bueno, entrena, y lo que dice básicamente es que trata de visibilizar la importancia del deporte adaptado y de que por tanto se hagan pruebas pues adaptadas a cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de diversidad funcional, ¿no? Ahí lo estamos viendo cómo sale con los pies atados, además ha obtenido muy buen puesto, ha conseguido el reto, lo ha superado, por tanto sale en ese vídeo entre aplausos de toda su familia y de toda su gente. Y como bien decíamos, son 5.500 metros, Jaime, que separaban entre los Ameos y la playa de la Garita, ahí es la llegada y se comprueba perfectamente cómo lleva con sus pies atados, insisto, superando ese reto y en su lucha por el deporte adaptado. Bueno, pues como les decía, esta entrevista ha sido grabada previamente y así que agradecemos de manera muy especial que nos acompañe a pesar de las circunstancias aquí en esta mesa de trabajo Marcos Hernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias por venir, sigue Paola con nosotros, porque queremos hablarles del futuro inmediato de Lanzarote, de lo que nos aguarda a vuelta de fin de año, que lo tenemos ya, termina ya este 2021, esperemos naturalmente que el 22 nos traiga muchas mejores cosas en todos los ámbitos, y para ello ahora mismo en el seno del Gobierno, del Parlamento y demás, pues se está debatiendo probablemente una de las leyes más importantes del año, que es la ley de presupuestos, ¿no? Sentar las bases de lo que nos tendrá que deparar el año que viene. Y siempre, Marcos, hablábamos antes de empezar la entrevista de la larga trayectoria que llevamos algunos ya en esto, siempre decimos lo mismo en esta época del año. ¿Cuál es la foto de Lanzarote? Casi nunca nos gusta la foto de Lanzarote en los presupuestos, pero bueno, ¿cuál es esa foto de lo que nos espera ustedes, que pertenece al partido del Gobierno y que por tanto me imagino que algo habrá tenido que ver en esa foto, ¿no? Bueno, yo creo que la foto es muy positiva, los datos hablan por sí solos, es el mayor presupuesto de la historia de Lanzarote, también es verdad que es el mayor presupuesto de la historia de Canarias, y todo ello enfocado a un principio básico que tú lo comentabas en tu introducción, que es recuperar los niveles prepandémicos de la actuación, de la situación económica, del empleo, en fin, de la generación de riqueza en esta tierra, y que pasa por unos presupuestos como se han diseñado, expansivos, pensando precisamente en cómo apoyar a los sectores productivos, sin olvidar lógicamente la fuerte inversión en las políticas públicas, en sanidad con 3.500 millones de euros, subiendo 161 millones más con respecto al año anterior, o en educación, que también aumenta sustancialmente, o en política social. Con esto quiero decir que un presupuesto con dos líneas claras: ayudar lógicamente a los sectores públicos,
los servicios básicos, pero también atendiendo a la situación económica, por supuesto ayudar y coadyuvar en los aspectos donde se puede fomentar y apoyar los sectores productivos. Son las dos claves de este presupuesto. Yo creo que estamos ante un buen presupuesto que ahora solo está a falta del trámite parlamentario, de las enmiendas que presentaremos lógicamente para intentar mejorarlo, pero que en todo caso ya partimos, en el caso de Lanzarote, de un buen presupuesto. Ahora esperar que no haya nada que lo interrumpa, tipo pandemia y esta cosa, porque es el primer presupuesto, ¿no?, que puede hacer verdaderamente este gobierno de Ángel Víctor Torres con ánimo de, bueno, de disponer de él los 12 próximos meses. Exactamente, porque lo hemos comentado muchas veces, no sabemos si mucha gente, especialmente la oposición, ha dicho que bueno, que el tema de la pandemia es una excusa, pero evidentemente ha habido una paralización en todos los aspectos y lógicamente pues no podía salir para adelante todo lo que se tenía previsto. Marcos ha dicho, como acaba de anunciar ahora, que son unos presupuestos claramente comprometidos, entre otras cosas con la sanidad pública. Dentro de esto han tenido previsto el aspecto de la salud mental, que lo hemos hablado muchas veces, que hace falta, por supuesto, invertir también en este aspecto y que ha quedado claramente de manifiesto que hace falta muchos más recursos, especialmente después de la pandemia que hemos vivido. Me alegra, Paula, que toques ese asunto del tema de la salud mental, porque es un asunto candente en este momento, pero que había que empezar también a ir abordándolo hace años atrás. Tenemos un plan de salud mental en Canarias que debemos seguir actualizándolo. Hay una línea estratégica, hay 6 líneas estratégicas en sanidad y una de ellas es el plan de salud mental. Líneas que van, lógicamente, encausadas, encaminadas a eliminar el estigma sobre la salud mental, empezar a abordarlo de forma clara, sin tapujos, y yo creo que es un avance sustancial. De hecho, creo que por parte de los responsables sanitarios, en este caso de la Dirección General de Programas Asistenciales, se ha hecho especial énfasis, especial hincapié en esta materia. Creo que ese es el camino, y en esa línea estratégica, repito, caben mucho más recursos, pero van a estar bien sufragados también aquellos colectivos que trabajan también con la salud mental. Yo creo que es desde luego una apuesta clave. ¿Por qué? Porque si algo ha determinado esta pandemia, o ha aflorado o ha hecho que aflore, ha sido precisamente los problemas de salud mental, que de alguna forma estaban enquistados, estaban, digamos, en segundo plano, y que estas circunstancias sobrevenidas, muy duras, ha hecho que los problemas de salud mental salgan a flote. Recordemos que, de todas formas, los presupuestos son el reflejo de un pacto a 4 bandas, de un cuatripartito. ¿En qué medida está condicionando, qué dificultades ha podido haber para elaborar este presupuesto, Marcos? Pues mira, creo que lejos de lo que la gente puede pensar, que son 4 partidos, 4 fuerzas políticas diferentes, con principios ideológicos diferentes, pero que sí que les ha unido y les une algo desde el principio de la legislatura, es saber en qué situación estamos en este momento. Cogemos un gobierno en un momento donde se plantea, lógicamente, trabajar y abordar los problemas fundamentales de esta tierra. Viene una serie de crisis, bueno, ya empezó con Thomas Cook, luego los incendios, luego la crisis sanitaria, y esta sí que es verdad que ha sido un detonante absoluto. Y yo creo que en ese sentido las 4 fuerzas políticas tienen muy bien vertebrado y objetivado cuáles son las claves de este presupuesto. Y yo, en ese sentido, tal como decía antes, en esa vertebración de reforzamiento de los aspectos de la economía productiva o de las políticas sociales y de las políticas públicas en esta materia, yo creo que en ese sentido no ha habido ningún tipo de elemento de distorsión entre distintas fuerzas políticas. Así que yo creo que ese objetivo nos une, y eso se palpa y se visualiza no solo en el presupuesto, sino en la actuación de gobierno en el día a día. Es que en realidad, bueno, yo insisto, es el único presupuesto entero, e insisto, si no sucede nada, del que podrá disponer este gobierno, sí, porque el que se diseñó en el 19, que tomaron posesión en julio del 19, el que diseñaron para el 20, quedó invalidado a los 3 meses por el tema de la pandemia, el que se ha elaborado para este año, para el 21, condicionadísimo fuertemente por el tema de la pandemia, y el que se está elaborando ahora, que se aplicará en el 22, si no pasa nada, se podrá aplicar durante todo el 22, tal y como se había pensado, y el que se va a diseñar en el 22, pues caducará a mediados del 23, que hay elecciones, o sea, sí, en realidad... Pero además pensando, es verdad que estamos hablando de la superación de la crisis sanitaria. No olvidemos cómo está el contexto europeo, no olvidemos lo que el canciller austriaco ha determinado en el día, o lo conocido esta mañana, primero a la mañana, con respecto a un confinamiento de aquellas personas no vacunadas. Es decir, hay una situación todavía de impasse ante esta situación. Por eso no me gustaría lanzar la campana al vuelo. Es verdad que España ha sido exitosa en su campaña de vacunación. Eso tiene que ver con un sistema público
potente que permite llegar a la gente y luego, lógicamente, la concienciación por parte de la ciudadanía para percatarse que las vacunas son efectivas. Dicho eso, parte de los recursos de los 161 millones que aumenta la partida sanitaria, hay 72 millones en el capítulo 1 para reforzamiento de personal, que es seguir, básicamente es para seguir contratando aquellos refuerzos de 3.000 efectivos que se hizo en plena pandemia y seguir fortaleciendo esos servicios. ¿Qué quiere decir con esto? Que también estamos, queremos ser previsores, el gobierno quiere ser previsor en este sentido y tener los recursos humanos profesionales disponibles por si alguna circunstancia sobrevenida podría dar al traste con, repito, yo espero que no, porque la situación epidemiológica es muy positiva en el contexto de nuestro país, pero no está de más ser precavido en este sentido y creo que en este aspecto la consejería lo tiene claro. Bueno, en esta casa el departamento de preocupaciones de la COVID básicamente lo lleva Paola. No quiere decir que yo no esté preocupado, pero que sí que ella ha demostrado tener una mayor conciencia sobre el particular, ¿no? Sí, hombre, porque desde luego que no es porque lo hayamos pensado o querido así, pero evidentemente la situación se ha normalizado y bueno, pues lógicamente también hemos tenido que seguir con la vida y hablando de otros temas, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo, ojo, y lo estamos viendo y viviendo en día a día, que seguimos, ahora mismo estamos pasando por un cierto repunte y se teme esa sexta ola, con lo cual evidentemente llegan unas fechas complicadas y en las que tenemos que tener muchísima responsabilidad. Cambiando un poco, digamos, de sector, digamos, del tema de la sanidad, teníamos con nosotros hace muy poco aquí también al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo, y nos comentaba que, bueno, pues él sigue insistiendo en que Lanzarote ha sido maltratada sistemáticamente y continúa haciéndolo en materia de carretera, que de lo que se ha pintado en anteriores presupuestos poco se ha cumplido hasta ahora. Yo no sé, Marcos, si esto es precisamente por lo que estamos hablando, de esa paralización que ha conllevado el tema de la pandemia ocasionada por la COVID y sobre todo si pinta algo mejor de cara al 2022. La COVID ha condicionado muchísimo, es verdad, parte de los presupuestos, como bien decía Jaime, del ejercicio 21, pero en materia de obras, que es verdad que tenemos partidas y este año siguen manteniéndose esas partidas, las que no van a ser de difícil ejecución, pero hay una cosa que a Jacobo le faltó decir y que debe saber y que además que estoy en mi obligación de decirlo. Gran parte de esos presupuestos que se incluyeron ya tienen todo el proyecto, cosa que hasta ahora nunca ocurría, porque tener presupuesto y tener proyecto significa que la inversión se va a realizar y como esas partidas siguen incorporadas en el presupuesto del año 22, se van a hacer. ¿Qué ocurre? Que hacer una vivienda pues podrá tener un tiempo determinado a la hora de licencia y demás documentación que acredite, pues en fin, para poder realizarla. Pero cuando estamos hablando de obras, de carreteras, sobre todo porque estamos hablando de expropiaciones, de proyectos, son muy engorrosos, muy complejos en la envergadura de los mismos y eso a veces retrasa. Pero lo importante es que estas partidas están pintadas, pero con proyecto. Y eso sí que para mí es fundamental. Y yo, si fuera Jacobo Medina, estaría muy satisfecho como consejero de Obras Públicas del Cabildo, porque es a sabiendas de que están programadas esos proyectos, la obra se va a realizar. Pero ¿qué proyectos? Hablemos de la calidad de las inversiones, y no de la calidad de que no se nos rompa el piche, o de la calidad de poner una valla metálica que tampoco se nos rompa, que eso se da por hecho, sino de tratar de cuidar que Lanzarote siga siendo una isla singular como ha sido siempre. Aquí nos estamos tragando unos radares que impactan absolutamente con el entorno, en Tinguatón, en La Jeria, nos están tratando de manera absolutamente estandarizada, ¿no? No sé si cabe o no, el otro día Jacobo lo apuntaba, de presentar una PNL o de enmendar o de retocar la ley de carreteras de Canarias para tratar de manera singular Lanzarote. Vemos que al Teide se puede subir con unos quitamiedos de madera, en la Serra de Tramontana, en Girona, en Mallorca, perdón, exactamente lo mismo. Y aquí, en estos últimos años, en algún momento alguien ha perdido esa sensibilidad y el reclamar un trato singular para Lanzarote. No sé si comparte esa opinión o no. Comparto tu reflexión y es verdad que cada una de las obras tiene su carácter singular. Quiero decir con esto que no son tan uniformes la que una obra en Tenerife con respecto a Lanzarote, pero sí es verdad que podemos mimar mucho más eso. El estudio de impacto ambiental de cada una de esas obras pues también toma en consideración parte de, digamos, de lo que se va a hacer, si está o no en consonancia con el entorno. Podemos decir que efectivamente ha habido alguna obra en estos últimos años que no ha sido precisamente modélica con respecto a lo que se pretende, que es eso, tener esa singularidad con respecto a cómo se hacen las cosas en esta isla.
Bueno, es más, yo soy incluso de los que digo a veces, bueno, es que a veces el presupuesto en carreteras, que yo sé que son fundamentales, pero que a veces yo digo, bueno, que esos recursos también podrían estar destinados en otras cuestiones. Es verdad que hay que mejorar pavimentos, pero igual quiero decir con esto que bienvenidos sean las obras, pero que hay que hacerlas con cabeza. Y no siempre todos los años vamos a pensar que vamos a tener una disposición de 10.000 millones, de 10 millones, 15 millones de euros para carreteras, porque esto no es hacia el infinito, esto tendrá un plazo determinado hasta que cubramos una necesidad específica. Y Lanzarote tiene que medir muy mucho qué tipo de obras son las que tenemos que hacer. Y dicho esto, las que están, digamos, contempladas son aquellas que es verdad que llevan tiempo reclamándose, y que son las que van a mejorar sustancialmente todo ese sistema vial en la isla de Lanzarote. Pero en la medida en que se pueda, lógicamente, implementar medidas que minimicen el impacto visual o que tengan esas características más propias y singulares de la isla, lógicamente ese proyecto estará mucho más acertado y mucho más cercano a nuestra identidad, ¿no? Que por utilizar el mismo ejemplo de los radares, probablemente haya tecnología en el mercado bastante más discreta y que cumpla las dos funciones, que regule el tráfico y que al mismo tiempo no impacte tanto, ¿no? Es que muchas veces quizás nos acomodamos un poco, ¿no? Y decimos como la ley no nos lo permite, pero al final sí que pueden haber quizás determinadas, flexibilizaciones, ¿no? Por así decirlo, que nos permitan acoplarlo un poco más a lo que es la imagen de Lanzarote, ¿no? Claro, seguramente el tema de los radares es muy simbólico, ¿no? Es muy significativo de esas infraestructuras que desde luego podían tener un carácter más mimetizado en el entorno y que no se ha hecho, pues por, no sé si el concepto de vulgaridad que decía antes, en el sentido de todo, de cierta uniformidad, ¿no? Pero sí es verdad que lógicamente cumple una función de seguridad, pero tiene un impacto visual evidente, y eso no da lugar a ningún tipo de duda, claro. Y ha llegado el momento del resto de grandes obras pendientes, Palacio de Congresos, recinto ferial, cosas que siempre hemos dicho, es que hay otras prioridades, y al final nunca es prioritario el dotarnos de unos servicios, que de primer orden, ¿no? En el mundo económico y turístico. Sí, es verdad que en este presupuesto no está el Palacio de Congresos y Exposiciones, entre otras cosas porque hasta que no esté, y siempre los presupuestos, este gobierno ha dicho una cosa muy clara, hasta que no hay disposición de suelo y las cosas no estén perfectamente orquestadas, no vamos a poner recursos para que en esa obra no se ejecute. Pero llegará, claro que tendrá que venir ese también más adelante, pero mira, este año hemos objetivado más, hemos priorizado en el asunto de la ampliación del hospital, en ese hospital, digamos, que tiene esas características más adaptables, que va a dar mucha salida a muchos problemas asociados, porque el hecho de ser multifuncional también nos permite ser capaces de adaptarnos a cualquier necesidad que pueda surgir en el servicio. Llámese una ola COVID, que ojalá no se produzca, podría ser, valer, pero por ejemplo, mañana, no sé, el sistema de servicio de pediatría necesita un reforzamiento de espacio y lo puede tener perfectamente ubicado, además de forma sencilla, porque tiene un modelo de funcionamiento muy adaptable a las circunstancias. Yo creo que ese tipo de cuestiones, terminar en este caso con el buque de radioterapia, que está la obra casi definitiva, ya tenemos el presupuesto para lo que es la inversión, lo que lleva la maquinaria, todo lo que es, pues la máquina que, en este caso de radioterapia, también la hemodinámica, es decir, hemos priorizado finalizar esas obras que para nosotros son fundamentales y más adelante tocará lo otro, y yo no niego que un Palacio de Congresos y Exposiciones en Lanzarote hace falta, es importantísimo. Hace falta desde hace 20 años. Sí, hace falta desde hace 20 años y hace falta de 20 años tener ya claro cuál es el suelo y la disposición del suelo, que hasta ahora no lo tenemos. Es que en realidad todos estos últimos años había siempre una partida, pero no se podía hacer, con lo cual es absurdo poner una partida cuando sabes que no lo vas a poder hacer. A eso me refiero. Por cierto, ahora simplemente puntualizar, porque ahora me ha recordado que habló de lo del tema de radioterapia y demás. ¿En qué quedó al final lo de los pacientes, lo del pago del aeropuerto, lo de los pacientes que se tienen que trasladar a otras islas? Porque recuerdo que el parlamentario Oswaldo Betancourt hizo en su momento, en fin, comentó la situación, no sé en qué quedó todo eso. Bueno, Oswaldo Betancourt comentó la situación poco menos que deslizando como que aquí no se abonaban las cantidades, y las cantidades se abonan todas, es decir, el Servicio Canario de Salud, una vez que previa presentación de las facturas, porque es una cuestión estrictamente de intervención, es decir, no se puede adelantar un pago si no se ha hecho ese gasto, sí, lógicamente por parte del paciente o del acompañante que va junto al paciente. De forma que lo que
planteamos en aquella ocasión, y así lo dijo el consejero, es que lo que se va a hacer es intentar agilizar, una vez presentados los gastos, por parte de intervención, se haga el ingreso de forma inmediata. Y eso es lo que se está haciendo. Por tanto, cualquier ciudadano que haga uso del parking del aeropuerto de Lanzarote tiene costeado el gasto sobrevenido de ese desplazamiento. Sí, que lo que era, digamos, ese convenio para facilitar o agilizar los trámites para hacer ese pago antes, digamos así. Efectivamente. Y pasando también a otro tema que también es de actualidad, el tema de la seguridad. Aquí en Lanzarote se ha abierto mucha polémica, incluso entre los propios partidos que gobiernan aquí en la isla, el Partido Popular y el Partido Socialista. Se ha pedido, el Partido Popular concretamente, el refuerzo de la policía y también de la Guardia Civil aquí en Lanzarote. ¿En qué queda todo esto? ¿Se sabe si van a haber avances, si no? Bueno, yo añado la polémica ha sido por la Policía Canaria. Por la Policía Canaria, porque piden de forma permanente. Que a mí me parece lógico que haya una Policía Canaria en Lanzarote. Es una cuestión lógica. Para que haya una Policía Canaria en Lanzarote, primero tiene que salir las 300 plazas que ya están convocadas. El otro día se resolvió un recurso que se había presentado, por tanto, en la convocatoria 2021 y 2022 van a haber 300 agentes, y una vez, porque el gobierno lo tiene perfectamente estructurado, una vez que esos agentes hayan pasado esas pruebas con curso de oposición, serán aquellas personas que estarán en Lanzarote. Es que algunos creen que es poner una comisaría sin dotarla de personal, y eso lleva aparejado, lógicamente, los recursos humanos. Dicho esto, el otro día, cuando se discutió esto en el Pleno, que por cierto, ciertamente hay alguna exposición de motivos que a mí me sonrojó muchísimo, asociando la llegada de turistas con la delincuencia. Me pareció asombroso ese tipo de asociaciones. Delincuencia asociaba paro a delincuencia, pobreza a ocupación de vivienda, en fin, unas cosas un poco extrañas. Pero claro, lo que parece razonable es que primero tengamos los agentes para luego tener la comisaría. Pero dicho esto, ya les digo y les adelanto que en el próximo pleno va también una propuesta, en este caso de los grupos de gobierno, en un contexto similar, pero lógicamente atendiendo a lo inicial, que es tener la policía, tener los recursos humanos, para luego tener la policía. Por cierto, se nos rechazó una enmienda que nosotros, al margen de aquellas consideraciones tan inoportunas y tan inexactas que se habían vertido en sesión plenaria, estamos en disposición de decir que una vez que los recursos humanos estén, abrirlo tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Pues se negaron por completo, es decir, pues Fuerteventura también merece tener esa policía autonómica, ¿verdad? Bueno, pues no aceptaron, el Partido Popular no aceptó esa enmienda, con lo cual yo creo que tenía mucho más que ver con otro tipo de intereses que no era precisamente el de la seguridad. Pero dicho esto, ese asunto se va a resolver porque en este caso la Consejería sí que ha puesto los recursos para precisamente sacar adelante eso. ¿Y cuánto tarda el proceso de dotar de que esos 300 agentes estén, o sea, de las oposiciones y tal? Digo, porque construir una comisaría igual tarda un poco más que hacer unas oposiciones. Bueno, depende de qué oposiciones, que ha habido ejemplos en Canarias. Las oposiciones van, una parte antes final 2021 se van a desarrollar una parte de ese concurso de oposición y otra parte el 22, de forma que a mediados del 22 debe estar todos esos 300 agentes ya preparados para incorporarse. Y el tema de la comisaría, que no deja de ser un espacio físico, o es un espacio que se habilita de algo que ya tenemos o uno nuevo, y eso es lo que va a determinar también la propia consejería, y ahí no quiero adelantarme porque en ese dato no lo manejo en función de los intereses que la consejería cree que pueden, digamos, aportar mejor garantía en el servicio que presta la Policía Autonómica en este caso. Es así. Pues Marcos Hernández, veremos a ver si, porque claro, siempre decimos lo mismo, la fotografía de los presupuestos antes del año de su ejecución, pero luego es ver si a final de año se ha podido ejecutar lo que a principio, y no sé si esta tarea también la hacen ustedes ahora que está terminando ya el 21, sobre si aquello que se pintó se ha ejecutado o no se ha ejecutado. Claro, hay consejerías que son más difíciles, antes Paola comentaba, por ejemplo, obras públicas, donde hemos tenido más dificultades, sin duda más dificultades. Esta es verdad que la pandemia ha ralentizado una parte fundamental de esos procesos, pero por ejemplo en materia sanitaria, de los 3.350 millones están casi al 100% ya ejecutados. En educación exactamente igual, que son las partidas mayoritarias. Entiéndese que el presupuesto este año son 9.100 millones, del cual educación y sanidad se lleva, pues sumamos 3.500 más 2.000, es decir, pues casi, bueno, más de la mitad del presupuesto, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Pues que más de la mitad del presupuesto en esa materia, en este caso concretamente educación y sanidad, en este caso el 100%, pero que eso también hace un nivel de ejecución muy alto en el conjunto de las consejerías, al margen de que Obras Públicas siempre es la cenicienta en este sentido a la hora de poder ejecutar todo el presupuesto. Y de cara a y además que viene también mucha obra a través del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que incorpora también muchos recursos añadidos, tenemos que ser todavía muchos más ágiles. Y la Consejería lo que ha dicho es poner muchos más recursos humanos para sacar todo este trabajo adelante, porque si no nos vamos a ver en no sé cómo decirlo, pero bastante estrangulados a la hora de poder sacar todos esos proyectos adelante. Es así. Desde luego yo creo que la pandemia ha servido, entre otras cosas, y por lo que estamos viendo, para abandonar esa idea por fin, ¿no?, de recortar de donde no hay que recortar, que es, por ejemplo, en sanidad y en educación. Los pilares del estado de bienestar. Desde luego. Así es. Esa es la apuesta, una apuesta decidida, una apuesta clara, y es que no puede ser de otra forma. Es decir, un estado que se diga un estado del bienestar no puede tener solamente una palabra hueca, tiene que cargarlo de sentido, y no hay mejor fórmula que una persona, por ejemplo, que esté en Lanzarote, pues tener unos servicios fundamentales, que no tenga que ir a desplazarse a un hospital de referencia a darse un tratamiento para luego volver, pudiendo prestar un servicio de calidad asistencial cercano y al lado de casa. Bueno, Marcos Hernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Insisto, en esta entrevista previamente grabada, en estas horas de absoluta incertidumbre que hemos pasado y que estamos atravesando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, enseguida regresamos al directo y se incorporan Domingo Rivero y Alberto Acosta. Bueno, hoy soy yo. ¿Di algo, Paola? Porque... Que hoy has sido tú el que te has olvidado de las cosas del directo. Exactamente. Ya nos había pasado a todos algo, ¿eh? Hoy te tocaba a ti. Hoy me tocaba a mí. Yo creo que ya está, ¿no? Decíamos, menos mal que hemos sido sinceros y les hemos dicho, la entrevista de Marcos estaba grabada, le agradecemos a Marcos Hernández y ahora lo hemos apuntado, ha venido a primera hora de esta mañana, en estas horas de absoluta incertidumbre, el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros, y ahora sí que ya regresamos al directo, que es lo que les iba a decir, las 2:33 de la tarde. Sí, nos ven en directo, y saludamos a Alberto Acosta, que viene directamente también de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme, como siempre. Y a Domingo Rivero, compañero de redacción, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muy bienvenido. En fin, les decía y agradecía a Marcos Hernández que nos hubiera acompañado en estas horas de incertidumbre. Si nos ven en directo, acaban de incorporarse ahora mismo, recordar simplemente a modo de titulares la situación por la que atraviesa, él mismo lo había comunicado el pasado 6 de octubre el alcalde de San Bartolomé, que en estas últimas horas ha visto cómo su estado de salud empeorara. El entorno ha decidido que no se va a informar de nada, digamos, puntual, que pueda hacer un seguimiento de la noticia. La presidenta de Cabildo ha suspendido su agenda política y, bueno, pues es la información que les hemos dado a primera hora de la tarde y la que podemos darle de nuevo a esta hora de la tarde, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que pregunta, que se ha especulado muchísimo, y lo único cierto es un empeoramiento notable de su estado de salud, que se registró el pasado viernes y que sigue ingresado en el Hospital General de Lanzarote, ¿no? Es así. Bueno, oye, al hilo de lo que hablamos con Marcos Hernández, ¿no? De política, de presupuestos y de todas estas cosas, y la que se ha liado en el Parlamento de Canarias, y que esta mañana también me decían que, no sé en la destiladera si también la has liado o no, pero en el Buenos Días Lanzarote se ha liado en la tertulia hablando de si la policía canaria tiene que venir a Lanzarote, no tiene que venir, que vaya manera de pedir lo que tuvo el PP, que vaya manera del otro de no sé cuántos. Debería, es la pregunta que formula aquí a la mesa, ¿no? Lo de Paula ya me lo sé, porque ya me lo he dicho antes. ¿Debería de venir la policía? O sea, de venir, no de visitar los Dolores como suele hacer todos los años. Debería haber en Lanzarote un destacamento, una comisaría, algo de la Policía Canaria. Primero hay que ver cuáles son las funciones que tiene en Gran Canaria y en Tenerife la Policía Canaria. La Policía Canaria prácticamente en Gran Canaria y Tenerife también es simbólica. ¿No se ha desarrollado es decir, está en el Parlamento de Canarias, pero no es que haya unas unidades como puede haber la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local. Entonces, claro, habrá que ver cuántos policías de la Policía Canaria van a venir a Lanzarote si creamos un destacamento. 6,
4. No, 300 decía Marcos. ¿ha Depende, dicho? sí, creo que 300 en Lanzarote. No, a ver, 300 No. la oposición va a ser de 300. Exacto. Luego se reparte en función, digo Claro, yo, pero es que estamos hablando de 300. a la población. Es decir, para todo el... 300 para toda Canarias. Claro, entonces, vale, Claro, luego por se eso hace te un digo... reparto en Sí, porque función de ya la de golpe población. sería igual que la Guardia Civil y la Policía Nacional juntos, ¿no? Claro, por eso entonces... algo menos, pero sí. Claro, también el debate es, estamos diciendo, ¿va a mejorar sensiblemente la seguridad en Lanzarote de la Policía Canaria? Yo te digo que no, directamente. Primero es importante Entonces, saber claro, a qué se no dedica. podemos, sí. claro, no podemos decir, no, es que la policía va a venir aquí a hacer unas rondas y va a tener un cuerpo aquí como la policía... No. La policía local, la policía canaria, no son esas funciones en Canarias. Es que De no hecho, sé, dime hay una- que a hay la detenidos. romería, se va a la No romería. estamos hablando de la chancha, no estamos Es que hablando hay de los mozos de escuadra. Es decir, la Policía Canaria ahora mismo no tiene la función de investigación de ese tipo de cosas. Tiene que tener un marco de competencias. Claro, porque entonces, si no, digo, no. hablar de que va a Para venir que la te- Policía Canaria para mejorar la seguridad de Lanzarote, yo te digo ahora mismo que no. De hecho, ¿cuándo ha venido aquí en Lanzarote? No, ha venido a las romerías, pero en el reducto también han estado patrullando. entonces, por ¿con ahí. qué ¿Pero fin qué han hecho esa patrullaba? propuesta? ¿Qué hacía la Pero ¿y el patrullaba? Partido Popular entonces con qué fin ha hecho esa propuesta? Pues porque tiene que dar la sensación, creo yo, que hay que decir que mejore la seguridad en Lanzarote y da a entender que la Policía Canaria con eso va a mejorar la seguridad y yo digo que Entonces- con eso no va a mejorar la Pero seguridad. eso tiene que ver con aprovechar el populismo, me parece una política. Claro, es que Muy esa brutal. petición Por va el tema de la acompañada, inmigración. es que esa petición va acompañada de que es porque han aumentado los delitos, porque hay mucho, No, porque no ha hay... aumentado, los delitos en Lanzarote han disminuido. Bueno, pero sí, aunque es lo que aumenten dicen los delitos, datos oficiales. Aunque aumenten los delitos, la Policía Canaria no tiene esas funciones como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Vamos a Cedo escuchar la a Alberto, palabra. que después querrá cobrar y todavía no hablaba. Aquí si no hablas no cobra. No, vamos a ver, lo digo porque los mozos de escuadra, tú normalmente ves a las policías autonómicas según salen en los informativos nacionales. Aquellos que no vivan en Cataluña, pues no tienen que saber ni que existen los mozos de escuadra. Nosotros, ¿cuál es la que más nos suena a nosotros? La Erchaina, por motivos obvios, porque luchó contra el terrorismo y la caballería borroca durante muchos años y es un poco la policía que vemos de fuera. Ahora empezamos De a ver... hecho, aquí le llamamos la guachancha al principio. La guanchancha, ¿no? Algo de hecho así. se le llamaba así en plan de coña, ¿no? Vale, entonces yo creo que es muy acertado lo que está diciendo Domingo Rivero en el sentido de que qué es lo que hace el Partido Popular, que yo es la primera vez que veo al Partido Popular pedir que se incremente la policía autonómica creada por un partido nacionalista. Sí. Lo que normalmente suele pedir el Partido Popular es que no hace falta más policía que la nacional o que la Guardia Civil. De hecho, Jaime, tú que eres evidentemente de procedencia catalana, yo no he visto al Partido Popular más que reivindicar el papel, por supuesto venerable, de las fuerzas de seguridad del Estado propias del Estado. Al contrario, en algún momento han ido más allá y han pedido que se quitaran competencias de los Mossos de Escuadra y se devolvieran a la Guardia Civil, porque las competencias de tráfico en Cataluña no las tiene la Guardia Civil, sino los Mossos. O sea, no hay patrullas de la Guardia Civil que te pongan multas de tráfico, para entendernos en los... Vale. Y esta policía es más parecido a una policía que no sale nunca en los periódicos, que es la Policía Foral de Navarra. Exactamente. Sí. Que tiene acciones, evidentemente cualquier cuerpo de seguridad del mundo en un caso de extrema necesidad, como lo que pasó con la COVID, está a la orden de las necesidades, que es lo que se vivió con la policía autonómica en las intervenciones con la COVID, como en el famoso gimnasio este del Brotazo, como la playa del Reducto y demás. Pero las funciones de la policía canaria, diseñadas en el Parlamento de Canarias, que no están pactadas en un estatuto de autonomía como una policía independiente, son más parecidas a lo que está diciendo Domingo Rivero, que son policías que se van a encargar de la custodia, normalmente la policía foral se encarga de la custodia del Parlamento de Navarra, hace un apoyo logístico en momentos como San Fermín y tal, pero si ven en los móviles, miren, policía... Custodia de edificios públicos. Custodias de básicamente. edificios públicos, Exacto. apoyo evidentemente cada vez que se necesite, si hay una intervención y hay 10 policías forales que tienen que ir, apoyan, pero la logística básica de la seguridad en Canarias está nucleada en la Guardia Civil en las zonas rurales, la Policía Nacional en las zonas urbanas, o sea, ciudades de más de 20.000 habitantes y las policías locales en los diferentes
municipio. Entonces, ¿esta policía qué puede ser? ¿Un refuerzo para determinadas cosas? Puede ser que así liberas policías locales y liberas nacionales de esas tareas que le pueden ser propias a tal, y que en caso de una guerra o como lo vimos en una pandemia, tiras de unos cuantos, también. Dicho sea de paso, yo creo que esto conecta con esa sensación de que nos están invadiendo, esa campaña de que nos están invadiendo tiros, ¿no? De inmigración. Pero deberíamos tenerla o no, en definitiva, en Lanzarote. Pero si se tiene que poner la cuota normal, claro, pero yo preferiría más nacionales, claro, y Guardia Civil. A ver, ahora mismo hay una pelea en las cuatro esquinas. Está la Policía Nacional, la Policía Local y la Policía Canaria. Siempre va a ir la Nacional. La Policía Canaria no la llaman, a no ser que hayan 300 personas allí involucradas y necesiten un pequeño... Pero tú no hemos visto ninguna noticia, hay un asesinato en Canarias, la investigación la lleva la Policía Canaria. Es que no llevan absolutamente nada de eso. Es que no debe tener eso en su marco competencial. Que nosotros digamos que queremos a la Policía Canaria que para que vayan a vigilar el Cabildo, para que nos vaya a vigilar el Ayuntamiento de Arrecife la Puerta, la tendríamos para unas romerías en verano, para Navidades ponerlos en la calle. Y seguro que liberas a 20 agentes por ahí, pero que no es... No, realmente lo que nosotros hablamos de mejorar la seguridad. Estarás de acuerdo, Domingo, que estamos de acuerdo. Por lo tanto, es mejor traerte 50 guardias civiles nuevos y 20 policías nacionales nuevos, si tienes que demandar, porque después lo de los municipios los generan los propios ayuntamientos, ¿no? Es mejor traer a 50 guardias civiles nuevos y 50 policías nacionales que a 200 de la policía autonómica, porque nosotros lo que va a ser... salvo que les cambies las competencias. Claro, y eso no lo puede hacer el gobierno de Canarias porque le apetezca. Es que no puede. Tiene que ser un acuerdo con el Estado, ¿no? Es decir, que ahora viene una policía, ahí llega una patera y no puede ir la policía canaria allí a intervenir. No, es que tiene que ir la Policía Nacional. Y si es fuera tiene que ir la Guardia Civil. Es decir, que la Policía Canaria no puede meterse en no puede meterse, pero a lo mejor es lo que dice Alberto, a lo mejor está desempeñando algo que en ese momento que es algo que puede actuar la Policía Canaria. Entonces si se desarrolla, creo que se llama así el estatuto, ¿no? Si se desarrolla el estatuto de la Policía Canaria, sí que podría hacer otras cosas, ¿no? Bien, pero ya tendrías que meterlo en un campo estatutario, pactarlo con el Estado, ver cuántos plazos y tal, que sería para 20 años. Bien, pues a ver si los mozos de escuadra fue que se levantó un día Puyol y empezó a fichar gente. O sea, vamos a ver, o la Erchaina, ¿no? La Erchaina tardó en hacerse cargo. Yo recuerdo que el último cuartel de la Guardia Civil así potente era el de Hinchao Rondo, ¿no? Y yo recuerdo que pues, un montón de guardias civiles que se abandonaban Hinchao Rondo, pues eso fue en los 90 y tardó como 15 o 20 años. Y aparte que no creo que Canarias esté en esa demanda. Yo creo que en este momento para la ciudad, en las calles, hay una parte que les viene fenomenal, que son que los 7 alcaldes convoquen plazas de policías locales sobre la marcha. Y si convocan plazas de policías locales sobre la marcha, podemos tener 20 policías locales mañana en cada municipio. Dicho sea de paso, eso es lo más rápido, por llamarlo de alguna manera. Segundo, si queremos policías nacionales y guardias civiles, pues pedirlo. Y tercero, si queremos tener esta gente, pues que venga esta gente. Pero lo dicho, salvo excepcionalidades enormes, es la Policía Foral de Navarra, que nadie las conoce fuera de Navarra. Además, la policía, les pido que vean el uniforme, pues muy gracioso. Tienen una chapela, tal, lo han vestido, sí. Es muy simpático. Pero no tiene ese marco de competencia, como bien ha dicho. Entonces, que pongan ahí 7 municipios, 20 tal. Yo creo que es también una forma de esquivar el debate, ¿no? O sea, por ejemplo, en Teguise no hay policías municipales y te piden autonómica, ¿no? En Arrecife, pues tiene problemas no de ahora con Astrid, sino de hace 50 años y te piden tal. Sí, porque ya han aumentado, de hecho, los efectivos en Arrecife. A ver, que venga, evidentemente, tú dices, vale, que te vengan 4 policías locales, 4 policías, porque es que no te van a venir muchos más. Sí, o 10, pero no te van a venir. De todas formas, la policía catalana, los Mossos de Escuadra, lo estaba mirando ahora. Porque ellos tienen competencia de terrorismo. Sí, pero a mí me sonaba que era bastante más antigua incluso 1700. Que la Chancha. Y data del siglo XVIII. Claro, de 1700, claro. Fue creado por Carlos III, creo recordar. O por un Felipe algo, no sé. Pero Felipe IV. Cuando hablamos, Felipe V. Felipe V. Yo puedo entender que se vaya al Parlamento. El primer Borbón, además. Sí, pues fíjate, no lo sabía. Y se creó para vigilar los caminos en los pueblos catalanes. Eso, o sea, los Mossos de Escuadra fueron como, entre comillas, la Guardia Civil catalana, ¿no? Que fueron creados por la administración Mossos, borbónica. Por ejemplo, en el último atentado terrorista fueron ellos los que llevaron la investigación en Cataluña. Sí, no, y tienen ya tienen, digamos, prácticamente todas las competencias. Sí. Yo puedo entender que en el Parlamento de Canarias sí pida, evidentemente, al Estado que dote de más guardias civiles y policías nacionales para Lanzarote, porque eso es realmente lo que sí va a ayudar. Que tú tengas 5 o 6 que en un momento dado pues necesites que estén en un sitio para
vigilar, pero no pueden actuar. Es decir, hombre, sí, si hay un crimen, evidentemente eres policía, pero me refiero que yo me no... acuerdo que en el reducto había una furgona aparcada ahí debajo de Radio Lanzarote, justamente, un furgón, y era curioso, porque era un furgón identificado, absolutamente identificado, Policía Canaria, no sé cuánto, y luego los que iban dentro iban de paisano y daban vueltas por ahí, era una chica y una pareja o 3 personas. No, hicieron una buena labor apoyando en Lanzarote en el momento después de las Navidades, que fue de las Navidades pasadas, que fue con lo del brotazo en el gimnasio, intervinieron ellos en varios sitios, identificaron y apoyaron, pero eso era un momento de excepcionalidad. Claro, pero de todas formas también se puede decir, oye, todos somos canarios, estamos pagando de nuestro bolsillo unos impuestos. Por eso me gustaría verla aquí. Es decir, vale, yo la quiero ver aquí, pero no podemos decir que es que gracias a la Policía Canaria la seguridad de Lanzarote va a mejorar. Claro, pero entonces es lo que yo digo, entonces la petición que se ha hecho es bajo el desconocimiento, porque entonces lo que ustedes están argumentando no es lo que decían. O bajo la mala leche o como lo veamos, pero el caso es que esa petición fue acompañada de que cada vez hay más turismo, están llegando muchas pateras, que hay inseguridad ciudadana, entonces al final... Pues tú daste la idea, para las pateras, ¿qué es lo mejor? Una patrullera. Pregunta cuántas patrulleras tiene la Policía Autonómica Canaria. Pero por eso lo digo, que no entiendo es que esa petición vaya acompañada. Por eso digo que no entiendo que esa petición vaya acompañada. En un archipiélago, la policía de un archipiélago no tiene ningún barquito. Bueno, si tendrá una chalana, vamos, patrullera. Que no me lo puedo creer. Bueno, no sé, yo de verdad no he visto ninguno. No sé, te digo yo cuántas patrulleras tiene la Policía Autonómica Canaria. De hecho, te digo, cuando pasa a todos lados, mandan la Policía Canaria para cuando reforzar la fiesta de los dolores, es decir, necesita, evidentemente... No, y tienen tareas de vigilancia institucional. Sí, ayudar a las viejitas a cruzar los pasos de peatones y esas cosas, ¿no? Claro, entiendo, pero forma parte también de una sensación que estamos teniendo de que hay una inseguridad tremenda. Y hay pero que tú no puedes servirte de esa inseguridad para venderle la moto a los ciudadanos y decir, como estoy haciendo esta petición y van a venir, ¿me entiendes? Es que al final, como va a venir la Policía Canaria, va a haber más seguridad en la isla cuando sabemos perfectamente que las competencias de la Policía Canaria no son esas. Ahora viene a decir algo así como que la política debería de ser algo más serio. Sí, pero bueno. Sí, básicamente, bueno, pero creo que eso va a haber más seguridad en el sentido de que si, por ejemplo, son 300, ¿no? Y Lanzarote supone el 7% de la población, que a Lanzarote le tocan 21, pues vas a tener 21 agentes que van a complementar servicios, pero no van a 21 para todo Lanzarote. Entonces, pues un guardia civil que hacía no sé qué, pues ya no lo hará, pero 21 para toda Lanzarote, que te sale a tres agentes, que si uno tiene, a un agente al día por municipio. Evidentemente. No, que tengan que venir los que vengan. Que vengan, pero que también funcionarios. Que no es la panacea para, evidentemente, mejorar. Claro. Eso sí, la misma solicitud se tenía que haber hecho en el Parlamento que exija, porque para Canarias, pues por ejemplo, por decir algo, a lo mejor siempre hemos dicho una policía nacional para Puerto del Carmen. Pues a lo mejor podría ser alguna unidad, pero... Por decir algo, ya que mete más guardias civiles, en mi opinión, por decir algo, es como si en Lanzarote, que tenemos un problema enorme del búnker de radioterapia, te dice, no, lo que tenemos que traer es más ATS. O, por ejemplo, queremos luchar contra el cáncer, pues venga, traiga ATS, no, tráigame 2 oncólogos, que es lo que necesita Lanzarote. Si el ATS va a ayudar al oncólogo, desde luego que lo va a ayudar. ¿Es necesario para Lanzarote? Bueno, pues sí, nos va a ayudar. Pero que la solución para la lucha contra el cáncer de Lanzarote pasa por traer oncólogos, es evidente. Por lo mismo la está policía. clarísimo. El patinazo de la petición del Partido Popular, bien por ignorancia, bien por mala leche por cierto, se lo preguntaremos a quien tengamos oportunidad de preguntárselo. No sé cuál es peor de las dos cosas, es importante porque efectivamente es esto. Ahora, dicho esto, que si existe ese cuerpo con funciones limitadas, las funciones que sean, la que nos corresponda. Yo quiero que haya aquí, por supuesto. porque es que si lo dije al principio que la petición, yo personalmente, yo sí la veo bien y acertada. No obstante, el tema de los argumentos que se han dado no parecen ser los correctos, o por lo menos a lo que hablamos de las competencias, no son sobre las que va dirigida, ¿no?, a los ciudadanos, son otras. Entonces, eso es lo que estoy debatiendo. No la petición, que por supuesto creo que mucha gente está de acuerdo con ello, sino los argumentos que han dado. Y también dar claro que no es una policía incompetente absolutamente, que no son personas que son figurines, que hacen sus tareas y que por lo tanto... En el marco de competencias que tienen. No, y a lo mejor no hace falta que tengamos una unidad permanente, pero que sí que aumente la presencia en Lanzarote. Es decir, permanente.
para a lo mejor determinados momentos, oye, pues, porque ahora... Empezaremos con el baile de otros que es que yo no quiero venir, que aquello es muy caro, que no hay para alquilar, que no sé cuándo. Lo que está clarísimo es que hay una clara carencia de efectivos de seguridad en general en Lanzarote, y que evidentemente eso lo hemos visto, y lo que no puede ser que una ciudad como Arrecife muchas veces ha ocurrido algo y ya se ha dicho, y es que no puedo porque estoy en la zona del charco, y es que no puedo disolver el botellón porque pero en relación al número de efectivo. habitantes, no en relación a ninguna otra cosa. Es decir, las carencias, hay establecido una ratio de Exacto. X por tal número de habitantes. Sí. En Lanzarote hacen falta más policías locales para tener el control de las noches, de botellones, de no sé qué todo. y de no sé cuánto, que grupos antiterroristas, que GEO, que investigadores de asesinato. Hacen falta mucho más policías locales, de decir, en Arrecife, 50 más, en Teguise, por lo menos que trabajen el fin de semana, que es que no hay nadie el fin de semana. En Aría, pues 7 más. En San Bartolomé, 15 más. En Yaiza, tal. Hace falta mucho más porque nuestra incidencia de peligrosidad es realmente baja, o sea, realmente baja. Y mira que nosotros tenemos un montón de sucesos, sí. de sucesos en La Voz, y este fin de semana ha sido muy importante. Pero es más importante tener lo que se llamaba antes el sereno, que es el policía local que conoce el barrio, que se dedica el celador, que conoce el barrio, que sabe quién es tu hija, que sabe quién es tu padre, o que sabe quién es tu tío, y tal, y que camine por la ciudad, que de verdad, fuerzas de intervención o cosas de este tipo, ¿sabes? Y que perros rastreadores de nieve. No digo por atinar los tiros, ¿sabes? Que de repente hay que ir un poco al grano de las cosas. Bueno, hablábamos también con Marcos, por cierto, de presupuesto, Ismael. Es decir, ¿a qué te has dedicado si no has hablado de la policía? No, nosotros hemos estado hablando, que después se ha liado mucho la parda con el tema esto de que Haría ha dicho que no al centro inmigrante, y recordaba la frase... ¿Ya podía hablar con la alcaldesa o algo? Bueno, fue por la mañana, en el Buenos Días Lanzarote, que se habló directamente con la alcaldesa y dice que le falta licencia, pero que además está en contra, ¿no? Y me acordaba de lo que un día dijiste tú aquí, ¿no? Pues si es que aquí el problema no es donde no los queremos, el problema es dónde los queremos. Porque la propia alcaldesa, y no va a es cosa solo de esta chica, de Nix, también lo va a hacer, no sé, el 90% de los alcaldes de España, no digo de Lanzarote, que venía a decir lo siguiente, que claro, que fuera tan alejado no se puede integrar. Te lo pones en la Plaza de Aría, ya te digo yo, que te matan, ¿no? Los vecinos electoralmente. Es que me estoy riendo cuando porque... es fuera no se pueden integrar, cuando es dentro genera inseguridad. ¿Y por qué no se quitan la careta y dicen son moritos y no los queremos aquí? ¿Terminarían antes? Porque yo creo que en el fondo de todo esto, no digo de la alcaldesa de Aría, sino a lo mejor de alguien del grupo de gobierno piensa esto, ¿no? Es que, vamos a ver, unos, lo que tú dices, ¿no? Están muy lejos y no se puede integrar en el pueblo. Muy bien, vamos a ponerlos dentro del pueblo. No, porque es que dentro del pueblo no sé qué. En el aula de naturaleza de Magues, uy, no, que al lado hay viviendas habitadas y tampoco. Vox es, en ese sentido, uno de los más honestos, por decir casi el único de decir, no los queremos, ¿no? Los demás dicen, no, instalaciones dignas. ¿Dónde? Teixeira Sinís, Pepe Torres, y así podríamos seguir por el resto de municipios, porque como tú dices, efectivamente, no es algo focalizado con ellos. Por eso digo que se quiten la careta y que digan, no, queremos inmigrantes en nuestro municipio. Free. African free. No. Y después hemos estado hablando y han salido otras deducciones también importantes, porque uno de los contertulios dice que ya es hora de que la gente sepa que Canarias está en Europa, ¿no? Es Europa, Canarias es Europa. Y ya es hora a lo mejor de que los canarios sepamos que somos África también, ¿no? Somos europeos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista administrativo, si quieren, desde el punto de vista estético, somos europeos, pues yo me parezco evidentemente más a un italiano que a un nigeriano, esto es así, es así. Yo no, todo el común de los mortales, pero también hay que empezar a pensar que vives en una frontera con África, que el problema no es un problema de inmigración, no existen problemas de inmigración, existen problemas de hambre. La gente no tiene para comer y se arriesga la vida cruzando en el 90% de los casos. Y les da igual que les espere un hotel de 5 estrellas que les espere
Pero que, Jaime, una carpa. Que lo de los hoteles es muy sencillo. Cuando no había turistas, se dispuso de aparta hoteles para albergar a esta gente. ¿Y que qué además pasó? le vino muy bien a muchas empresas turísticas de Canarias. Les vino muy bien. Y de hecho ninguna se quejó, Ninguna quiso se quejó. rechazarlo. Porque cobraron poco, pero cobraron algo. Estando todo el mundo en ERTE, dabas eso y cobraban algo. Y a mí me pareció una gran medida. Una vez que el turismo se está reinventando a sí mismo con la pandemia, esa gente abandona los centros turísticos no me refiero a los gameos, sino los establecimientos turísticos, vuelven los turistas y este es el problema. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿vivimos al lado de África? Sí. ¿Tiene pinta que lo de África va a seguir yendo mal? Mucha pinta. ¿Tiene pinta que a nosotros nos puede ir razonablemente bien? Mucha pinta. Es más, te voy a decir algo, porque es que hay... Normalmente todas las cosas tienen varios puntos de vista, no solamente uno solo. Es decir, si un ayuntamiento X, que se habla ahora en general, no quiere que se abran unas instalaciones en su municipio para albergar a personas migrantes, ¿no? O sea, de donde sean, del color que sean, de la raza que sean, etcétera, etcétera, y creen que así el resto del pueblo va a estar súper orgullosos, súper contentos de que les protejan utilizando subterfugios como que instalaciones dignas, muy lejos, muy cerca, No, también dice etcétera, que haría falta etcétera, más etcétera, policías, etcétera. ¿no? Bien, de repente están faltando y están mosqueando a aquellos que podrían trabajar en esos centros de acogida de inmigrantes, que también son del municipio. Es decir, que de repente si estás pensando en ganar un voto, a lo mejor pierdes dos. O sea que... De todas formas, lo desconocido siempre genera miedo, entonces... claro, pero es que no son entonces, niños de 4 pero años. es que el miedo lo albergar, provocan las propias yo instituciones. digo, asusar ese miedo, Hombre, es normal, asusar ese miedo... no es normal. Perdón, Que haya miedo puede ser normal porque el miedo es libre. Asusarlo no. Pero que un responsable, que su propia palabra lo dice, ella no ha dicho de responsable asustar a nadie, político, no ha hablado de delincuencia, Claro. dicho sea de paso, la alcaldesa de Hería no ha hablado de delinquir. No, pero me refiero que no sería nada. normal que un responsable político azuzara el miedo. Claro. Y lo hacen. Pero es que en Lanzarote, vamos a ver, a nadie se le esconde que necesitamos un centro en condiciones, un centro digno para atender. ¿Pero dónde? Claro. Es que ese es el problema. Y como de digno, no muy digno, porque entonces Claro, hacemos el efecto llamada. Claro. ¿Y dónde está el línea. punto justo de digno? No, y ¿No? por eso, primero el vamos. punto digno y después dónde ponerlo. Es decir, aquí todos los alcaldes critican, hablan, piden, demandan, pero hasta que el momento que tú digas, vale, perfecto, venga, Sí, vamos pero a hacer mientras que no lo me toquen hacemos lo mío. como un sorteo, ¿no? Ponemos 7 municipios, hacemos así, y el que salga, ahí lo ponemos, porque es la única forma de que va a ponerse, y a ver si los alcaldes se ponen de acuerdo para entrar en el sorteo, porque esa sería otra. No, seguro no por si les toca. Bueno, yo creo que debería producirse algún tipo de algo, ¿no? De conversación, de cumbre. Pero sí que está de calando diálogo. entre la población de que hay inseguridad con este asunto, sí que está calando mucho. Yo recibía mensajes de que yo no los quiero al lado de mi casa y tal. Sí que hay esa sensación. Ese mensaje es bastante más honesto que el de decir... Camuflarlo. Que resulta que Totalmente las de carpas acuerdo. no son dignas, que las pardelas están muy lejos del centro, que... Fíjate. Yo también. Y entonces yo creo que tú al final ves a una serie de personas, una noche oscura, que no hablan en un idioma como el tuyo, que además a ti te suena un idioma disonante, ¿no? Porque son idiomas fuertes, tanto el centroafricano... ¿Te refieres a los como el- ingleses saliendo de las discotecas? No, ese era algo que sí, ese es todavía más peligroso. Es lo te puede mismo. meter una Pero inflada. ese llevamos 50 años escuchándolo. Y sabes que vienen con euros en la boca, ¿no? Ah, vale. Entonces yo creo que es eso. También te digo, Jaime, no nos engañemos. Sabes que en Bielorrusia, ¿verdad? Hay una dictadura de la hostia. Ahora aparecen 500 bielorrusas de 1,80 y 500 bielorrusos de 1,80 pidiendo tal y todos encantados. O sea, no nos vayamos a engañar. Sí. Yo recuerdo la guerra de Yugoslavia y la guerra de Somalia. En España se acogió a muchos yugoslavos, no se acogió a somalíes. O sea, seamos realistas, también hay fronteras culturales. Más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Y también hay fronteras culturales que lo explican. Y lo que nos quieren decir también, ¿no? Ya, yo creo que ya... Pero también hay fronteras culturales que lo Sí, sí, explican, totalmente. ¿sabes? Es Que no- más, yo siempre defiendo que es mayor el clasismo que el racismo. Totalmente. Esto es así, porque ahora te ponen, en lugar de que haya africanos
pobres migrantes en las pardelas, ahora te dicen que de repente las pardelas va a ser un sitio donde jeques árabes, que son igual los presidentes y ministros de esos mismos países exactamente, van a compartir un tiempo ahí de la política internacional y dice, alabado sea el Señor, ¿no? Los mismos presidentes y ministros de esos países. No hace falta, como diría Schuster, no hace falta que se diga nada más. Nos vamos. Sí, vamos a ver en qué queda todo esto. Mañana volvemos. Que mañana seguiremos hablando de esto y pasado y el otro y el de la moto. Es que siempre es el mismo tema y siempre es la misma historia y siempre el mismo argumento. Siempre son críticas, o yo no lo quiero aquí, pero porque resulta que es que no favorece lo suficiente o no son condiciones para. Pero al final nunca ponen al lado una propuesta. Siempre es yo aquí no lo quiero y punto. Y se acabó. ¿Y dónde los metemos? Es que al final la historia siempre es. Pues nada, Alberto, mañana, en tu caso, el miércoles más. Miércoles más. Gracias, amigos. Hasta mañana. Mañana regresamos nosotros también. Mañana, si no se cambia la agenda, creo que hablaremos de economía. Y hablar de economía en estos tiempos hay que abrir los ojos, desparramar la vista y destaparse los oídos, porque me parece a mí que tal. Mañana lo comentaremos con un experto. Hasta mañana, buenas tardes.